el tema que realmente nos convoca hoy es de real importancia. Es una pena que no la puedan aprovechar a Alejandra, porque tiene demasiados conocimientos sobre el tema. Pero bueno, creo que hay gente conectada del interior, o sea que es demasiado importante. Como para poner en contexto el tema, es conocido la relevancia que adquirió la genética en la investigación criminal en los últimos tiempos. O sea, vino a reemplazar a la papiloscopía. Estamos hablando del año 1890, cuando fue puesta en práctica por primera vez, que era el método de identificación de personas. En estos últimos 20, 30 años se está, o quizás menos, se está recurriendo a la genética forense para la identificación de personas y dando una solución impresionante a una problemática como es identificar a los responsables de un acto criminal. Esto trajo aparejado el advenimiento de la genética como uno de los progresos más extraordinarios de la ciencia en los últimos tiempos, el descubrimiento del genoma humano, la publicación del genoma completo en el año 2003, fue algo de lo más que sacudió, digamos, al mundo este descubrimiento. Y de ahí surgió a posteriori una serie de descubrimientos, más que nada en la genética clínica. La genética aplicada, digamos, al descubrimiento de enfermedades, al diagnóstico prenatal de enfermedades, esto para poner un poquito en contexto, para no irnos directamente a lo que es la forense, y por supuesto a la medicina personalizada que ya se usa en Estados Unidos, conociendo el perfil genético de las personas, más haciendo un tratamiento más dirigido. Para nosotros, por supuesto, nos falta una barbaridad para que nos llegue eso, y luego la aplicación en lo que es el campo de las ciencias forenses de la genética forense, con todos los... Pero no está, así también trajo esto una serie de complicaciones desde el punto de vista ético, ¿no? Así como por el manipuleo de la genética, digamos, la manipulación genética en distintos aspectos. Uno de los problemas que tienen generalmente los fiscales, el director de la investigación, es muchas veces la interpretación del informe de la pericia genética, que es elaborada en el laboratorio y que cuando llega a manos a veces no es tan fácil o que es totalmente razonable. Alguien que no conoce absolutamente nada de esta materia, tener que asumir la responsabilidad de interpretarlo para que después pueda aplicarlo como prueba, digamos, válida en la causa, es bastante difícil. Lo que va a hacer Alejandra, con su solvencia profesional, es tratar de explicarle a ustedes cómo es esa interpretación y de otros detalles más que por ahí es necesario que llegue a ustedes para que tengan un mejor conocimiento para emplear este recurso en la investigación, como es la genética forense, mejor dicho, para emplearla bien, porque a veces hay una sobrevaloración, digamos, de esta ciencia y a veces se frustra, digamos, cuando no se tienen los resultados que uno imagina que puede tener. Así que sin más preámbulo, le voy a pasar a Romina para que haga la presentación de la disertante y háganle todas las preguntas que tengan a su alcance porque es el momento. Gracias. A ver, Doc, antes de que la presente a Ale, acá el doctor quiere agradecerle a la presencia de Alejandra en nombre del Ministerio Público, así que bueno. Dale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Alejandra, por venir a visitarnos y hacerles saber que como Ministerio Público es muy importante contar con esta capacitación, sobre todo para todos
operadores, para fiscales, secretarios y todo el personal de la Policía Judicial como ciencia, como cuerpo auxiliar del Ministerio Público en la investigación. Así que agradecer tu presencia. Va a ser muy importante que estemos atentos, sobre todo para tratar de sacarnos las dudas en todas las cuestiones prácticas que tenemos día a día, sobre todo la Policía Judicial, que hace de nexo entre la Fiscalía y el laboratorio forense. Y un agradecimiento para Romina y Fabiola, que son quienes han impulsado esto desde el área genética, trayendo acá a su colega. Así que muchísimas gracias y espero que aprovechemos esta capacitación. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a presentar a nuestra disertante del día de hoy, la bioquímica Alejandra Guinudinic. Ella es bioquímica especialista en genética forense, título otorgado por la Sociedad Argentina de Genética Forense. Es directora técnica de la base de datos genética de la provincia de Salta, responsable del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico Científico del Ministerio Público de Salta. Es docente de la especialidad de Fiscales Penales en la Universidad Nacional de Salta, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Genética Forense, experta técnica de la norma 17025, que es la norma de acreditación de los laboratorios forenses, y auditora externa de la OAA, que es el organismo argentino de acreditación. Desde el laboratorio satélite del Ministerio Público de la provincia de Catamarca, la verdad que estamos muy agradecidos con Alejandra por habernos brindado la oportunidad de quedarse un día más en Catamarca y darnos esta charla. Así que espero que lo puedan aprovechar, disfrutar, y la idea es que hagamos una primera etapa, después cortamos un ratito para hacer un coffee chiquitito, damos una segunda parte de la charla y después vamos a abrir un poquito preguntas y debates más de índole práctica para que se vayan sacando las dudas. Los que están en el interior, si quieren, pueden por ahí en el chat hacer alguna pregunta y nosotros la vamos viendo, la vamos descargando y se las hacemos a Alejandra. Bueno, Ale, bienvenida y te dejo todo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y espero que me hagan todas las preguntas que tengan y que yo se las pueda contestar. Y si no se las puedo contestar, me dejan el contacto y cuando estudie un poco más se las trato de sacar. Yo voy a empezar sentada, pero seguramente me voy a parar porque soy medio inquieta. Ah, listo. Lo apago. ¿Ahí me escuchan bien? Vamos acá. Bueno, ¿qué es la genética forense? No es nada más y nada menos que la aplicación de las técnicas utilizadas en biología molecular o en genética para el análisis de evidencias que nos van a permitir identificar a individuos que pueden haber dejado sus indicios biológicos en una escena basados en el ADN. ¿Y qué podemos detectar? Casi todos los tipos de fuentes biológicas y vamos a analizar mediante técnicas de biología molecular. La técnica que va a elegir el investigador o el perito que está haciendo va a depender de los criterios a nivel internacional que se empleen en la ciencia en el momento del análisis. Porque si nosotros si pudiéramos ir al pasado, nos querríamos agarrar la cabeza en pericias hechas hace 20 años, porque la tecnología era mucho menos sensible que la tecnología de hoy. Por lo tanto, nosotros empleamos el método técnico que tenemos disponible de acuerdo a los criterios internacionales. Bueno, nuestra sociedad está muy bombardeada, está muy atravesada por las series de investigación, CSI, La Ley y el Orden, Bones, o series de asesinos seriales, que son súper interesantes y no podría decir que con 18 años yo estaba convencida que iba a ser genetista forense por estas series. Solo que, bueno,
el CapSuite no me queda bien, no vamos a poder usarlo. Por otro lado, también todo el tiempo los medios de comunicación toman una noticia y la reproducen N veces, haciendo que un crimen que no deja de ser un delito grave y algo que debe ser solucionado, se ha visto tantas veces que nos parece que vivimos en una zona de guerra, cuando no es tan así. ¿Sí? Entonces, el trabajo del sistema judicial y de las ciencias forenses es generar un equilibrio entre lo que es ficción y realidad. Y nos cuesta mucho porque a veces nos da bronca escuchar en la tele que no se hizo la pericia en tiempo y en forma, que el fiscal no investigó tal cosa y a lo mejor se hicieron todas las medidas o eso que está diciendo el periodista no corresponde. Bueno, nosotros venimos a tratar de equilibrar un poco la balanza. Ya para introducirnos en la charla de hoy, les quiero contar que los sistemas genéticos, es decir, nosotros como seres humanos, aproximadamente estamos constituidos por 100 trillones de células. Y nosotros somos organismos que tienen células eucariotas. Entonces, en los organismos eucariotas, la información genética va a estar contenida en el núcleo de las células o en organelas especiales que son las mitocondrias. ¿Sí? La desventaja es que todos los seres humanos somos un 97% iguales y somos un 97% iguales a los chimpancés también. ¿Sí? Solamente nos diferenciamos en un 3%. Y ese 3% en el que nos diferenciamos va a hacer que sea posible la identificación de los individuos en condiciones ideales. ¿Qué marcadores empleamos en la genética forense? Vamos a emplear marcadores autosomales, que están en todos los núcleos celulares, y marcadores de linaje, que pueden ser cromosoma Y, cromosoma X y ADN mitocondrial, que se heredan en bloque desde un linaje, un matrilineaje, un patrilineaje. Bueno, para que sepamos más o menos, 1 gramo de ADN, que es un montón, contiene tanta información como 1 trillón de DVDs. Y esta información ya está como viejita porque ya no usamos los DVDs, ahora usamos los pendrives. Pero para que tengan en cuenta cuánto tendría 1 gramo de ADN, que sería una situación súper ideal de encontrar en una escena criminal. Bueno, cuando nosotros hablamos de el ADN en la escena, el ADN tiene que ser oportuno. ¿Y esto a qué nos lleva? Cuando se comete el delito, que está figurado como ese punto amarillo, nosotros antes de que se cometa un delito ya teníamos ADN, ¿sí? Y a ese ADN nosotros le vamos a llamar ADN o indicio de fondo. Y vamos a decir que es una transferencia secundaria porque no la esperábamos por el delito, pero a lo mejor ya estaba antes de que se cometa el delito y nosotros la vamos a ver en la prueba, siendo que no corresponde a la escena criminal. Luego tenemos el ADN que verdaderamente nos importa, que es el ADN que se ha depositado del culpable o de la víctima. Después va a transcurrir un tiempo hasta que viene un primer individuo y hace el descubrimiento principal. Y es por eso tan importante que cuando esta persona hace el descubrimiento, si es que avisa a la policía, haya una suerte de bloqueo para que nadie más ingrese a esta escena y no se deposite más ADN. Y después tenemos el ADN que viene a depositarse después de cometido el delito, al cual le vamos a llamar contaminación de ADN. Ese no nos interesa. ¿Y cuándo puede ocurrir? Entre la llegada de los investigadores y la toma de la muestra. Es por eso que es muy importante que el personal policial o el primer interviniente en esa escena no permita el paso de nadie, ni siquiera del procurador, ni siquiera del máximo jefe policial. Tiene que esperar una orden. Luego, esa muestra va a llegar al laboratorio y la volvemos a poder contaminar. Pero en el laboratorio se utilizan guantes, se utilizan cofias y tienen personal capacitado acá en Catamarca que va a impedir que esto pase. Y una vez que procesamos la muestra, la cerramos, la devolvemos al depósito que la envió para su análisis y ahí puede contaminarse de nuevo. Pero el analista de laboratorio es responsable hasta acá. Bueno, vamos a hablar de las diferencias entre la ficción criminal y la realidad. En la ficción criminal, si ustedes ven en la primera imagen acá, tienen ADN color verde y color azul nada más, ¿sí?
Entonces llega el investigador con su trajecito, sin guantes, sin barbijo, sin nada, y levanta unos poquitos ADN. Esa muestra la mandan al laboratorio inmediatamente y 30 segundos después, a una hora, tienen un resultado. Hay un match perfecto, una coincidencia y marche preso. Y ustedes que son abogados, fiscales, defensores, saben que eso lejos está de la realidad. Y para nosotros también, porque si ustedes ven aquí, el personal que ingresa a una escena va a esperar encontrar todos esos colores. Cada color representa una muestra de ADN. Esos indicios, que pueden ser de genética, de balística, no sé, de lo que sea, van a ir al laboratorio y los resultados van a tardar de días a meses, dependiendo de qué estén buscando. No son 30 segundos ni una hora. Y si tenemos la suerte de que haya material biológico y haya una coincidencia perfecta, el proceso penal conlleva mucho más tiempo y no marcha preso el que hace match con el ADN. O sea, necesitamos muchas más pruebas. Bueno, entonces de esto podemos decir que el ADN por sí solo no va a resolver un delito, que sí constituye un elemento de investigación muy importante, porque si hay algo que tiene el ADN es la capacidad de exclusión máxima. Si yo no puedo detectar el ADN en una persona, la puedo excluir inmediatamente. Ahora, si la incluye, voy a tener que hacer una valoración de qué valor tiene esto. Entonces va a ser eficaz si la utilizamos dentro de un contexto. Porque, como yo ya les dije en esa diapositiva, a lo mejor ese ADN fue depositado antes de que se cometa el delito. Porque yo vivía antes en esa casa, porque en el bar me fui a tomar un trago y quedó mi ADN. No necesariamente ese ADN tiene que ver con la escena. Entonces, vamos a tener que establecer estas metodologías de recolección de las muestras y evidencias, preservando su estado original o tratando de preservarlo lo máximo posible, para poder garantizar un análisis que tenga un carácter probatorio. Bueno, entonces, esa evidencia biológica, nosotros vamos a tener que establecer etapas que tienen que ser claras. Una vez que ya la tengo levantada. Primero, lo que tengo que hacer es expresar con claridad el punto pericial de acuerdo a la hipótesis que el fiscal en ese momento está valorando. Porque quizá esa hipótesis con el tiempo va cambiando, porque el resultado de genética me da otra cosa, porque de las testimoniales surgen otros datos que nos hacen sospechar otras cosas. Entonces, es imprescindible, aunque sea que nos cambien la hipótesis 50 veces, que cada vez sea expresada claramente, para que el perito pueda responder esa pregunta. Después, acompañar ese material recolectado con toda la documentación que rige en esta provincia, que debe acompañar esa muestra y que debe ser idónea, porque si no, vamos a hacer un análisis perfecto, pero la evidencia va a caer por la cadena de custodio a la documentación que acompaña la muestra. Entonces, casi que más importante que hacer el análisis es el levantamiento, el acondicionamiento y la preservación de esas muestras. Y es importante que toda la documentación tenga los mismos datos, es decir, a quién pertenece la muestra, si se sabe, quién la recogió, hacer una descripción breve de qué se trata y a quién pertenece en lo posible. Es muy importante, en este sentido, no dar un resultado a priori de ese estudio. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado mucho de recibir una prenda que dice remera con mancha de sangre humana. ¿Cómo sabes si no le has hecho la prueba para determinar si es sangre humana? Entonces ya la descripción del elemento está dando por cierto algo que no hemos probado. Y después hacer una identificación debida de las muestras dubitadas e indubitadas, respetando la forma de recolección, el uso de los protocolos, acondicionamiento y el modo de envío, de acuerdo a la resolución vigente que tengan en ese momento y en el momento de la colecta de la muestra, porque a lo mejor nos mandan a analizar una muestra que fue colectada hace 10 años y no tiene sentido exigirle la documentación de hoy. Bueno, ¿qué tipo de casos podemos relevar desde el laboratorio? Nosotros vamos a tener delitos sexuales, generalmente van a la cabeza de todos los delitos, o por lo menos en Salta representan aproximadamente el 70% de los delitos que el laboratorio de genética releva.
Delitos contra las personas como los homicidios y las lesiones, robos, hurtos, accidentes de tránsito y la identificación de personas en el caso de cuerpos calcinados, putrefactos o la supresión de identidad. Bueno, vamos a empezar con los delitos contra la integridad sexual. Nosotros vamos a tener en cuenta el tipo de acceso, que es muy importante que esa información venga con la muestra. Si es un acceso vaginal, si es oral, si es anal o si es mixto. También es muy importante el tiempo que transcurre entre la denuncia y la comisión del hecho, o entre la comisión del hecho y la denuncia, y la toma de muestra, porque nosotros podríamos caracterizar los delitos sexuales como recientes, grises o de larga data, de acuerdo al tiempo en el que del tiempo que ha pasado entre el hecho y la denuncia. A lo mejor en los de larga data ni siquiera les convenga pedir el análisis, porque quizá viene una persona mayor de edad a decir que lo abusaban de niño. No tiene ni sentido hacer una revisión médica si es sexualmente activo. Ahí el perito va a ser un psicólogo a lo mejor. Entonces tenemos que ser oportunos en eso. A un abuso de larga data no le vamos a mandar a tomar un hisopado vaginal. Y si le tomamos, no lo vamos a analizar. También es importante saber qué tipo de evidencias voy a colectar. Las evidencias pueden estar en el cuerpo de la víctima, en el cuerpo del imputado, pueden ser las prendas u objetos. En el caso de los abusos recientes es muy importante el cuerpo de la víctima con las lesiones y la toma de los hisopados. Lo mismo el imputado. En el caso de los que están en gris, que es dentro de las 24 y hasta las 72 horas, vamos a hacer más hincapié en las prendas que podemos colectar que la víctima pueda aportar o de algún objeto. Y en el caso de los de larga data, lamentablemente desde el laboratorio no vamos a ser de gran ayuda. También es muy importante el relato de la víctima, que nos avisen el número de víctimas y el número de abusadores. Entonces, ¿qué deberíamos preguntar o a qué debería apuntar la pregunta de la Fiscalía? Primero, si hay material biológico para estudio. Después, si el abuso está perpetrado por un masculino, si hay ADN masculino. ¿Sí? Y por último, si ese masculino que está sindicado como posible autor del hecho es el aportante a la muestra. Y el defensor, ¿qué preguntas va a decir? ¿Qué preguntas o qué hipótesis va a tener? Nosotros a las preguntas que ustedes nos hacen le llamamos hipótesis, ¿sí? Entonces el defensor de esa persona va a decir que el aportante a la muestra podría ser cualquier persona de la provincia de Catamarca o del país. Y que el material presente no se corresponde a la escena, por ejemplo, una prenda íntima, que está bien, la encontraron, pero no corresponde al delito. Entonces, por eso necesitamos que la descripción de la evidencia sea clara y concisa, para que el perito sepa qué está analizando y cuáles de estas preguntas son las que le corresponden a la formulación de hipótesis para la valoración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una evidencia de ADN, no es que tenemos el ADN y ¿qué hacemos? Lo vamos a comparar con algo. Nosotros no podemos proceder si no lo comparamos. Nosotros tenemos que tener algo de referencia. Entonces, nosotros lo que hacemos es, una vez obtenido el rastro biológico de la persona de interés, es determinar si esa coincidencia que tenemos es porque hay una identidad, es decir, este individuo es el que dejó la muestra, o si esa coincidencia fuera por el azar. O fuera un cosanguíneo de esta persona el que perpetró el hecho y no esa persona en sí. ¿Y esto por qué? Esto cada vez es menos probable porque nosotros trabajamos con un alto número de sistemas. Nosotros hoy estamos trabajando con 23 marcadores. Están con 23, ¿no? Con 23 marcadores. Hace 7 años se trabajaba con 15 marcadores. Y a medida que uno aumenta el número, uno aumenta la probabilidad de exclusión. Bueno, entonces los conceptos que vamos a tener en cuenta es que el perito, la única realidad que tiene es el perfil genético, que se recuperan de un rastro. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer, si bien podemos ayudar a determinar las hipótesis, lo mejor es que nosotros tengamos idea, pero no tanta. Entonces, lo que nosotros observamos no siempre refleja lo que pasó, porque yo puedo encontrar material biológico en la vagina de una mujer y el imputado dice fue un acto sexual consentido, o sea,
lo que está en juego acá no es la presencia del ADN, sino si la mujer consintió o no. ¿Entienden? Entonces, no solo con la pericia genética vamos a poder resolver esto, sino con la pericia psicológica y ayudar a que el magistrado haga una inferencia de qué podría haber pasado. Entonces nosotros tenemos que contar con reglas de interpretación. Primero, la primera pregunta que se hace el perito es, ¿el análisis del perfil de rastro es informativo, es apto para cotejo? Es decir, ¿tengo un perfil genético bueno? Si es sí la respuesta, después voy a interpretarlo. Voy a decir, ¿es un perfil mezclado? O sea, ¿corresponde a 2 o más individuos o es un perfil único? Y después de esto yo voy a hacer una clasificación de los perfiles. Si es una mezcla, voy a usar umbrales que se establecen en el laboratorio para decir a partir de esto es ADN y esto es ruido o mugre. También el número de contribuyentes, el desbalance que nos van a dar la idea de cómo hacer la interpretación. Pero eso nos toca a nosotros. Solamente se los pongo para que ustedes vean que el análisis genético lleva varios pasos. Y después, una vez que hayamos hecho digamos, la detección de este perfil genético, lo que vamos a hacer es la comparación de ese perfil que hemos encontrado en la evidencia con la de las indubitadas ofrecidas en el marco de la investigación. ¿Qué vamos a tener en cuenta? En cuanto a los tiempos entre el hecho y la toma de muestras. Si la víctima no se higieniza posterior a la eyaculación, los espermatozoides tienen un tiempo de sobrevida clínica, ¿sí? A las 2 primeras muestras las he tachado porque no son muestras que se tomen en un caso de delito sexual. Y son muestras que se toman en los casos que están buscando fertilidad y otros estudios biológicos. Entonces, en vagina vamos a tener posibilidad de éxito hasta 48 horas, si la víctima no se higienizó. En el recto hasta 48, en ano hasta 48 y en la cavidad oral tenemos un tiempo de entre 6 a 12 horas. Pero ¿qué pasa con el PSA? En vagina el PSA va a decaer después de las 24 horas. En cambio, en las prendas se van a conservar más tiempo porque el fluido biológico se seca. Entonces, por eso es que cuando transcurre el tiempo, a lo mejor nos convenga buscar en prendas y no en el cuerpo de la víctima. Y acá, esto no lo decimos nosotros, sino que hay un montón de gente que tiene muchos recursos económicos y que puede hacer los estudios científicos que hoy en día nosotros no. En este estudio, que es un estudio retrospectivo, lo que hicieron fue colectar muestras de causas de abusos sexuales, hisopados vaginales internos, externos, hisopados de recto, orales y de las superficies de piel, que tienen que ver con las sugilaciones y las mordeduras. Uy, ¿y acá qué descubrieron? Que hasta las 24 horas tenemos bastante éxito en los hisopados internos y externos. Bueno, en todos vamos a tener algo de éxito, ¿sí? Cuando transcurren entre 25 y 48 horas, ya vemos que en hisopados de recto disminuye muchísimo. Hisopados orales no tenemos posibilidad de encontrar material biológico porque si ustedes tienen en cuenta la fisiología, nosotros estamos todo el tiempo secretando saliva y tragándola. Entonces hace una especie de enjuague. Luego, superficie de piel, nada. Entre 49 y 72 horas ya vemos que los hisopados rectales, nada. Y después de las 74 horas, ninguna de las muestras nos da ADN positivo. Para que tengan en cuenta que todo esto, los laboratoristas no lo traemos de los pelos, sino que nos basamos en información científica publicada en revistas de nombre para establecer los tiempos y además esos tiempos ustedes los tienen que utilizar para elaborar sus conclusiones en la actividad. Acá les he puesto esto porque también hay estudios que nos dicen en las prendas íntimas de dónde vamos a tener más tasa de éxito en la recolección. Los colores más oscuros son los que tienen mayor probabilidad de encontrar ADN. Si vemos en los costados de las prendas íntimas, ni siquiera tiene sentido tocarlos o recortarlos porque no vamos a encontrar nada. No. El semen tiene una gran importancia pericial, es uno de los fluidos biológicos más encontrados en las escenas de delitos sexuales
y tiene la característica que no se emite en forma homogénea y tiene 4 fracciones. Y esto podría explicar la diversidad de resultados que encontramos en el informe pericial en el laboratorio. La primera fase es la preeyaculatoria, que constituye entre un 10 a un 15% y es la secreción de las glándulas de Littrey Cooper. Tiene una cierta consistencia y nosotros a esto no lo vamos a poder dosar en el laboratorio. Después tenemos la previo-prostática, que viene de la secreción de la próstata, constituye entre el 13 y el 33%, y a esta sí la vamos a poder dosar con el PSA o antígeno prostático específico. No contiene espermatozoides, no contiene espermatozoides. La principal sí contiene espermatozoides y representa entre el 5 y el 10%, y el producto de la secreción del epidídimo, que es donde se producen los espermatozoides. Entonces vamos a dosarla también con los espermatozoides y una coloración especial, que es el árbol de Navidad. Y la terminal, que representa el mayor volumen, que es el producto de la secreción de las vesículas seminales, y que en el laboratorio, si bien tenemos la posibilidad de dosar la semenogelina, es una técnica que es muy poco sensible, y como nosotros con 2 técnicas ya podemos aseverar que hay semen, no tiene sentido gastarnos más muestra en hacer una técnica poco sensible. Acá les he puesto para que vean dónde están las glándulas y para que veamos que sí, nosotros tenemos un corte que es la vasectomía en el epidídimo, no vamos a encontrar espermatozoides. ¿Sí? Hay un componente del semen que no vamos a ver. Y hoy en día hay muchos hombres que se vasectomizan. Por otro lado, si hay algún problema en próstata, probablemente le hagan una prostectomía y no vamos a ver el PSA. Entonces son todas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis y el pedido. O tener en cuenta que estas situaciones existen para poder hacer una mejor interpretación de la prueba. O a lo mejor pedir la historia clínica del individuo, donde puede figurar esta vasectomía. Y no es que no produjo el abuso sexual, sino que está vasectomizado y no voy a ver los espermatozoides. Bueno, ahora vamos a ver unos casos para que sea más práctico. En cualquier momento pueden levantar la mano, preguntarme, no hay problema. Bueno, este primer caso les he traído porque había una mujer que luego de un llamado al 911, la policía auxilia, se encontraba en la vía pública, sin calzado. Este policía la lleva al hospital y ahí el médico legal se da cuenta, el médico que la revisa, en realidad no era un médico legal, se da cuenta que tenía características de abuso sexual y que no tenía su prenda íntima. Estaba muy perdida y ella empieza a recuperar luego la conciencia y lo único que podía relatar es que ella estaba en una fiesta, que alguien le dio algo de tomar y no se acuerda más. ¿Sí? Entonces realizan un allanamiento en la casa del sospechoso, esta persona que ella se acordaba que le había convidado el trago, y encuentran una prenda íntima en el automóvil de él. En esa detectan sangre y semen humanos, observando espermatozoides. Entonces, del estudio de marcadores ST3 autosómicos obtienen un perfil genético, que es este, pero solo tenemos la muestra de la víctima. Y si nosotros fuéramos viendo números a números, nos damos cuenta que esta bombacha que estaba en el auto del sospechoso corresponde a la víctima. Y acá la pregunta fue otra, ¿no es cierto? Porque ella estaba sin la prenda íntima, encontramos la prenda íntima en el auto del imputado y a lo mejor acá ni siquiera hubiera hecho falta que chequeemos que este perfil era del imputado. Bueno, pero sí, porque el imputado dice que iba con 2 amigos en el auto. Bueno, entonces, ¿qué deberíamos preguntar acá? ¿Quiénes son los aportantes de esta bombacha? ¿Es la víctima? Sí. Bueno, entonces proseguimos. ¿Es el sospechoso también aportante? Y la defensa puede decir, bueno, como está encontrado en el auto, bueno, ese auto lo usaban todos los amigos del imputado, podría ser cualquiera. Entonces el juez de garantía nos autoriza la toma de muestra indubitada del sospechoso y obtenemos este perfil genético, que cuando lo comparamos con la de la bombacha, veamos marcadores que tengan 4, en este caso, ¿sí? La víctima era 28-29, me sobra el 30-33.2 que están acá. ¿Sí? O por ejemplo en este, la víctima es 10-11.3, 10-11.3 y el sospechoso es 11-12, entonces me da acá.
Esto es un trabajo que lo hace el perito, pero es como para que tengan en cuenta qué es lo que buscamos nosotros en el análisis genético. Bueno, entonces, ¿qué hicimos acá? Obtuvimos el rastro biológico, le hicimos el perfil genético y valoramos si esta coincidencia era por el azar o porque realmente coincidía con estas dos personas. Vamos con un segundo caso de abuso sexual. En este caso, la víctima era menor de edad, había un acceso carnal vaginal, un hecho 48 horas antes de la denuncia, se hace una revisión médica, se toma el hisopado genital porque estábamos en un periodo ventana todavía. El imputado era conocido de la víctima y lo que hacemos es, primero nos preguntamos, ¿tiene indicios biológicos? ¿Tiene ADN masculino? Porque ahí también podríamos parar el estudio. Si la muestra tiene indicios biológicos positivos, podría ser sangre, PSA, pero no tiene ADN masculino, ¿para qué vamos a tomarle la muestra al imputado? No vamos a obtener ADN masculino acá. Y, por último, si es que lo obtuvimos, si presenta coincidencias con la víctima y el imputado. Acá les he puesto este cuadro para que hagamos la interpretación entre todos, porque no siempre la presencia de un indicio biológico nos garantiza la obtención de ADN. Acá. Nosotros podemos tener, acá les puse el ejemplo de un hisopado vaginal, pero podría ser una prenda, un hisopado de otra parte del cuerpo. Si tengo sangre positiva, PSA positivo, células epiteliales, y cuantifico el ADN y solo me da ADN total, no veo ADN masculino, cuando veo perfil genético, no, digamos, no correspondería a ser el perfil genético. ¿Por qué? Porque si bien yo voy a informar que en esta muestra hay sangre y plasma seminal humano y observe células epiteliales, solo tengo ADN femenino. Entonces, ¿para qué voy a producir el gasto? Y más que el gasto biológico es el trámite que les lleva a ustedes a hacer el pedido de la muestra del imputado, con la oposición de la defensa y con todo ello. Segundo caso, tengo sangre positivo, PSA positivo, células epiteliales positivo y cuantifico ADN total y masculino. Bueno, ahí corresponde. Entonces, de los STRs autosómicos observo un perfil genético femenino puro solo y un haplotipo masculino. ¿Y esto qué significa? Que primero la muestra de la víctima es tan grande, el ADN de la víctima está en tanta cantidad que solapa la posibilidad de ver ese ADN en autosómicos del masculino. Pero como los masculinos tienen el cromosoma Y, yo busco otra herramienta de la genética forense para poder ver el masculino por el haplotipo de cromosoma Y. Importante, el haplotipo de cromosoma Y es extrapolable a todos los masculinos de una misma patrilínea, razón por la cual, ahí la pregunta del fiscal es, ¿este es el individuo o podría ser un masculino de su familia? Bueno, ahí van a depender mucho de la testimonial de otros, de posibles testigos o del imputado o de la víctima. Este que les voy a mostrar acá es el ideal porque nos da sangre positivo, PSA positivo, células y espermatozoides, cuantifica ADN total y masculino y ve una mezcla una muestra que tiene todos los fluidos biológicos y de los marcadores STR autosómicos obtengo un perfil mezcla y observo víctima e imputado. Ese es el caso ideal. ¿Cuántas veces pasa? Pocas. Quinto caso. Tengo sangre, no se detecta PSA, veo células epiteliales, solo cuantifico ADN total. A lo mejor ya no convenga hacer el perfil genético, porque si tengo un imputado masculino, yo sé que no voy a conseguir nada, entonces no voy a hacer ni el trámite legal ni el trámite pericial. Y si la muestra no tiene nada, no detecto sangre, no detecto PSA, no observo células y ya no corresponde ni siquiera cuantificar. Es un indicio una evidencia que no tiene indicios. ¿Y esto significa que no haya ocurrido el delito? No, a lo mejor la víctima se higienizó, a lo mejor pasaron muchas horas y yo no pude detectar el indicio biológico. Sí. Sí. Porque a veces los abusos sexuales son sin acceso con pene, pueden ser con dedo o con alguna otra cosa. Sí, sí puede pasar. Sí. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que las muestras con PSA y con plasma seminal humano
¿Qué vamos a decir? ¿Cuándo vamos a decir que es plasma seminal y no semen? Cuando no veamos espermatozoides, solamente el PSA. Puedo no tener ADN masculino. Y en una muestra con semen positivo, que tiene PSA, espermatozoides, todo, también puede ser que dé negativo. Y ustedes van a decir, pero ¿y por qué si tenía espermatozoides? Por esto. Porque yo, para obtener un perfil genético de calidad, necesito 17 células diploides. Esas son todas las células menos los espermatozoides. Y para obtener un perfil a partir de células de espermatozoides, necesito 34 espermatozoides por lo menos. Y a lo mejor no hay esa cantidad en la muestra. Entonces, podríamos explicar que a pesar de tener la presencia de espermatozoides, yo no obtengo un perfil genético. Es decir, el imputado ha dejado muy poquito material. O la víctima se lavó, o la muestra se pudrió, no sé. Pueden pasar varias cosas. Vamos con el tercer caso de abuso sexual. Tenemos 3 evidencias acá, un hisopado vaginal, un hisopado anal y una bombacha. Y vamos al principio. En la primera tengo sangre, PSA, semelogelina y veo espermatozoides. Sería un caso espectacular. En el hisopado anal no tengo nada y en la bombacha tengo todo. ¿Qué muestras de estas elegirían ustedes para seguir o proseguir el análisis? ¿Qué dicen? Sí. Y yo elegiría el hisopado vaginal porque es el cuerpo de la víctima. Sí, la bombacha está redundante. Yo elegiría solo el vaginal porque es el cuerpo de la víctima, es el elemento probatorio gold standard. Entonces, después podría decir que la hipótesis es que María García y Juan Pérez son los aportantes de la muestra, contra que es María García y un desconocido. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de la víctima y a la muestra la tomé a la víctima, entonces ella la puedo descontar. El defensor no se va a oponer porque la muestra es de ella. O en la bombacha podría ser que si a la bombacha se la saco a la víctima, sería esta hipótesis. Pero si a la bombacha la encuentro en la vía pública, sería esta hipótesis. Que María García y Juan Pérez son los aportantes contra que son 2 desconocidos. Depende. Ahí podría ser interesante si es que, ahí no elegir, si vos decís que entre el hecho y la toma de muestra pasó más de 72 horas, bueno, ese hisopado vaginal no corresponde al hecho. No elijo el vaginal, elijo la bombacha. Eso van a tener que ver ustedes porque normalmente al laboratorio no les llegan esos datos. Pero es para que tengan en cuenta qué les conviene. Porque a lo mejor si elijo las 2 cosas y como dice la doctora, ha pasado un tiempo, tengo 2 personas distintas. Uno es consentido y el otro no. Y ahí el defensor puede decir, bueno, 2 personas cometieron el hecho y no es real. O sea, tienen que acotarse al evento que están analizando, no generalizar. Bueno, tengo este perfil genético que tiene mezcla evidente y después cuando hacemos la valoración estadística, primero nosotros vamos a hacer una descripción y vamos a decir qué observamos. En este caso, un perfil genético mezclado donde observo 2 aportantes. Uno es mayoritario femenino y presenta compatibilidad con el de la víctima. Y el otro aportante es masculino y presenta compatibilidad con el perfil genético obtenido del imputado. Calculo un índice de verosimilitud que no es más ni menos que la variación estadística entre estas 2 hipótesis, o estas 2. Y después el predicado verbal, que el número es ese número 10 a la 29 es ese número gigante. ¿Y cómo lo decimos? Bueno, eso es 234.000 cuatrillones de veces más probable observar estos resultados si a la mezcla han contribuido María García y Juan Pérez, a que si lo hubiera hecho ella con una persona tomada al azar de la población. Y ese número es enorme. Después vamos a ver qué significa eso. Bueno, este trabajo se los he puesto porque acá hicieron, para que tengan en cuenta que cuando las agresiones sexuales involucran niños, la evidencia biológica a veces la vamos a encontrar más en las prendas que en el cuerpo de los niños. Y hay estudios que dicen que niveles bajos de espermatozoides se pueden transferir en el lavado en un mismo lavarropa de la prenda de niños y adultos.
Es solo para que lo tengan en cuenta, para la interpretación de las pruebas forenses. ¿Qué pasa? En las niñas, la vida media del semen, en las niñas prepúberes antes de que menstruen, es mucho menor que en las pospúberes. ¿Por qué? Porque las prepúberes no tienen moco cervical. Y si no tienen moco cervical, el pH es desfavorable, el espermatozoide se va a destruir. Otra razón es que hay veces que el tiempo que transcurre entre la denuncia del hecho y el hecho es muy grande porque el niño no se anima siempre a contarlo rápidamente. Y generalmente vamos a ir a estudiar no el hisopado corporal del niño, sino las prendas o las ropas de cama. Entonces, lo que se trata es determinar el nivel de fondo. ¿Se acuerdan que yo en la primera línea les dije que ese punto amarillo significaba la comisión del hecho? Pero a lo mejor esos espermatozoides están en la ropa desde antes, no desde el hecho. Entonces nos vamos a tener que poner a analizar el evento con más detenimiento. Entonces vamos a los resultados. Vamos a este. ¿Qué hicieron? Primero pusieron una ropa de un niño con una prenda de un adulto con semen que estaban en diferentes canastos pero que las lavaron juntas. Y en ese caso, si bien analizaron pocas muestras, ellos tenían un porcentaje de recuperación de espermatozoides aun cuando no había ocurrido un delito sexual, es un experimento. En el segundo caso, habían en el mismo canasto de ropa, prenda seca del niño y de un adulto habían puesto ácido en el mismo canasto, pero las lavaron por separado. Entonces, 100% de negativos, no había habido transferencia. Y en el tercero, diferentes canastos y lavados diferentes, tampoco había transferencia. Es decir, que la transferencia, que si había transferencia, ellos observaron que se producía en el lavarropa. Y después hicieron hisopados, o sea, pusieron a lavar ropa con semen, hicieron hisopados del borde del lavarropa, sacaron el agua, la concentraron y ahí encontraron la presencia de los espermatozoides. Para que lo tengan en cuenta en los casos de los delitos sexuales de menores, que si encuentro el espermatozoide en la botamanga del pantalón a lo mejor no tenga tanta incidencia como si lo encuentro en la entrepierna o en una bombacha. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta solamente. Después tenemos el material de aborto, que pueden ser fetos, y con esto del ILE tenemos que ser cuidadosos porque los embarazos de hasta 14 semanas solamente vamos a poder ver tejidos y coágulos, no vamos a ver un feto. ¿Sí? En los embarazos más grandes, cuando tengamos la posibilidad de ver el feto o los anexos embrionarios, vamos a buscar otras muestras. Y siempre es importante que los frascos no tengan conservantes y que vayan al freezer o les ponen sal de cocina. En Catamarca hace mucho calor en verano como en Salta. Bueno, ahí les va a servir porque van a independizarse de la toma de muestra, de tener que tener una heladera. Y siempre es importante dos cosas, indubita de la víctima madre y del padre alegado. Siempre la madre. Bueno, no sé si quieren hacer ahora un break o para que sigamos con los homicidios después. Acá hay dos preguntas en el chat. Una dice, bueno, vienen en referencia a lo que venís hablando, ¿no? Por ahí no están en el orden que estamos acá. No debe ingresar nadie a la escena del crimen, pero no obstante ello sucede, se debe tomar nota de toda persona que ingresó al lugar para que en el caso de poder descartar él o los autores, bueno, sí, la respuesta es sí. Sí, deberían tomar nota y también ser cuidadosos porque a lo mejor está queriendo ingresar una persona que ha cometido el hecho para vincularse como contaminante y lo descartamos. O sea, bueno, hagan la lista, pero analicen. ¿Qué hacías vos acá, digamos? La otra es, ¿líquido seminal es distinto de semen? Sí, líquido seminal es igual a plasma seminal. El semen es el que tiene todo, los espermatozoides y las proteínas. Líquido seminal o plasma seminal es la presencia de las sustancias que no son espermatozoides. Se lo ponen, líquido seminal con espermatozoides. Sí. Trata de aclarar para que sea más completo.
¿Alguna pregunta acá en la sala? ¿No? Bueno, si querés podemos hacer un parate Dale. cortito, se preparan un café y seguimos, ¿sí? Ahora vamos a ir más rápido. Queda un poquito medio largo. Sí. Invitamos también a la gente del chat, si quiere ir haciendo preguntas, las vamos leyendo y se las vamos transmitiendo a Alejandra. Bueno. Bueno, Está hablando, si quieren algo, levantan la mano, yo me acerco, les doy el micrófono y dale. Bueno. Bueno. En el caso de homicidios, de femicidios, siempre... Bueno, en el caso de los homicidios, de los femicidios, nos va a importar mucho el número de víctimas, conocer antes de empezar la investigación el número de víctimas, el número posible de autores, que entiendo que durante el curso de la investigación eso puede llegar a cambiar, pero que tengan un aproximado. Como es el lugar del hecho, las armas empleadas y la relación filial entre la víctima y el autor del hecho. Eso tiene que estar súper claro, porque cuando los individuos que están involucrados en un hecho están relacionados, se nos complica un poco la cosa. Si es que no lo sabemos. Si lo sabemos, no. Bueno, durante la investigación en genética forense se produce el levantamiento de los rastros, la colecta de testimonios, de pericias de telefonía, de cámaras de videovigilancia, es decir, la colecta de todos los indicios que van a sumar a la investigación. De acuerdo a eso, vamos a hacer la selección de la evidencia biológica que vamos a estudiar y vamos a obtener un ADN en la escena, se va a realizar el cotejo y si tenemos el sospechoso y ese sospechoso hay un match, se hace la valoración y el proceso penal, bueno, ya hay una audiencia de imputación y prosigue como debe proseguir. Ahora, si yo no tengo, si tengo el ADN en la escena y no tengo sospechoso, ¿qué hago? ¿La descarto? No. Tenemos las bases de datos para poder subirlas ahí, para que lo tengan en cuenta. Bueno, nosotros, yo les vine hablando de los indicios biológicos en delitos sexuales, en los homicidios, por ahí cambian un poco, a no ser que sea un crimen is causa. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros que es un indicio biológico? Es cualquier fluido que tenga una célula, en realidad no una célula, 34 células haploides o 17 diploides, de las cuales nosotros podamos obtener el ADN. Entonces puede venir de la saliva, de la sangre, en realidad de la saliva no, la saliva las vehiculiza, de células, y esos indicios pueden ser una mancha, una huella, una fibra, una marca, ¿sí? Que por lo general nosotros los vamos a percibir con nuestros sentidos. Y si bien nos sirven muchísimo los sentidos para sobrevivir, sobre todo, no les tenemos que hacer tanto caso y después tenemos que hacer otra cosa. Entonces, del resultado de los indicios biológicos que nos den negativos, ¿qué implica? Bueno, lo primero que podemos pensar es que no hay material para estudiar, o que hay poco y no lo puedo detectar, o que en algún momento hubo y después lavaron, o que había y se degradó por acción de las condiciones ambientales. Y eso es muy importante, el tiempo y la preservación. Y si son positivos, va a decir que hay material biológico para continuar con el estudio genético. ¿Pero es necesario continuar con el estudio genético de ese indicio biológico? ¿Corresponde al hecho? ¿Es pertinente? Y si la respuesta es sí, necesito sí o sí que me brinden la muestra indubitada. Bueno, esto vamos a ir más rápido. Lo único que me parece muy importante es decirle que si bien el ADN está presente en la mayoría de las células de nuestro cuerpo y es exclusivo de cada persona y cada uno de nosotros que transita por un lugar va dejando sus rastros, no siempre el ADN es tan efectivo. ¿Qué nos permite el ADN en sí? Excluir. Esa es la herramienta más poderosa o el objeto de la pericia genética, la exclusión, ¿sí? Y la prueba de ADN a veces es limitada porque tiene un punto, o sea, tiene una sensibilidad. Nosotros necesitamos 17 células, es decir, 0,03 picogramos de ADN.
Y el análisis puede estar sujeto a sesgos o a errores en el caso de que nosotros no empleemos las bases de datos necesarias para poder hacer este estudio. Entonces, siempre vamos a decir que el ADN es importante, tiene un poder de exclusión genial, pero solamente lo vamos a considerar en el marco de otras pruebas en la investigación preliminar. Porque a veces el ADN contradice las otras pruebas, ¿sí? Pero no es tan infalible. ¿Por qué le decía lo de los sentidos? Porque yo acá les muestro 5 fotografías de manchas, todas son de sangre, probadas por métodos biológicos, y algunas no parecen, ¿no es cierto? Esto no parece una mancha de sangre. Ese hecho en Salta decían que era pintura, es una pintura de alquitrán, no sé. Bueno, cuando hicimos los indicios, era sangre. Y por ejemplo, esta que parecía sangre era una pintura roja. Y esta era, pero me acuerdo del policía, pero es sangre. Pero era una pintura. Yo acá les he puesto gasas con sangre. Esta es a tiempo cero, 24 horas, 48 horas, 3 meses y 6 meses. Y esa de verdad que ya no parece sangre, ¿no? Bueno, estas solamente se las he puesto para decirles que el 7% del peso de un individuo está constituido por la sangre, es decir, una persona de 70 kilos tendrá entre 5 a 6 litros de sangre. Razón de esto, es importante saber que toda esa sangre es de ella. No vamos a levantar esta sangre que está debajo del cuerpo, porque la acuchillaron y perdió toda esa sangre y la quieren levantar, levantan un hisopo, pero no la mandemos a analizar. Porque en este me va a importar ese cuchillo y me van a importar sus manos a ver si se quiso defender para determinar quién es. Esta sangre es de ella. Y con la lesión que me va a decir el médico que tiene seguramente la puñalada en la cavidad torácica o en el abdomen, no me hace falta. Acá les he puesto para que vean cómo lucen las manchas de semen en diferentes tejidos. En esta casi imperceptible, en las blancas, esta tiene mucha carga de muestra, este es semen recién emitido. ¿Sí? Las manchas de saliva, la saliva per se no tiene ADN, como les decía. La saliva es un líquido claro y viscoso secretado por las glándulas parótidas. No tiene olor, tiene color en los tejidos oscuros, pero en los claros no. 95% de agua, 5% de sales. Lo que sí hace es vehiculiza esas células epiteliales que salen desde el interior de nuestras mejillas y sobre todo en las personas que, por ejemplo, coquean porque se erosionan. ¿Dónde vamos a pedir la saliva? Colillas, papeles, en las sugilaciones o mordeduras, en los pasamontañas. Y otros fluidos que podemos ver son orina, vómitos y materia fecal. Orina, difícil de conseguir, porque la orina tiene algunas células que pueden ser glóbulos rojos, glóbulos blancos y algunas células renales, pero es 1 a 3 por campo, por microlitro. Y una micción tiene 250 mililitros, es decir, no vamos a observar casi células, no vamos a llegar a las 34. Entonces, orina no vamos a determinar y en los laboratorios forenses no solemos tener métodos para determinar orina, a lo mejor por el olor. Vómitos, el contenido gástrico, o sea, vómitos que tienen contenido gástrico, alimentos, saliva, ácido clorhídrico. ¿Qué es lo bueno? Que cuando se produce el vómito se produce una erosión muy grande en el tracto digestivo, entonces estas células sí nos van a servir. ¿Y qué vómitos vamos a tener? Marrones, rojos, amarillos, blancos. Eso está bueno que describan. Porque cuando son ya colores marrones o negruzcos, la posibilidad de encontrar ADN es medio poca, porque la célula está digerida. Y materia fecal la pongo porque en un momento se puso súper de moda que nos mandaban materia fecal al laboratorio, porque en los casos de hechos de robo y hurto, no sé por qué, habría que preguntarle a un psicólogo, los defecan en la escena del hecho y nos traían la materia fecal. Y a no ser que sea un cilindro duro y que podamos hisopar la superficie del mismo, no tiene sentido. O sea, no es una muestra que se pida. Bueno, entonces, ¿qué nos vamos a preguntar en los homicidios en particular o en cualquier otro hecho? ¿Quién, cómo, cuándo y por qué?
Entonces, nuestro flujograma va a ser, hacemos la prueba presuntiva y confirmatoria. Si nos da positivo para fluido humano, extraemos y purificamos y cuantificamos. Y por ahí podemos parar ahí, dependiendo de que sospechemos si es imputado femenino o masculino, hay que analizar el caso. ¿Qué pasa? A veces nos da negativo para fluido humano, pero vamos a ver un caso en el que fue pertinente saber de qué animalito era. Bueno, muestras posibles en víctimas pueden estar vivas o muertas, van a ser las mismas básicamente. Hisopado vaginal, anal, oral, prepucial en los masculinos, hisopado de sujeciones, de mordeduras, de sustancias sobre la piel y las uñas. Si van a pedir el corte de uñas, la uña no se hisopa, porque cuando la hisopo ya no corto, ¿sí? Prendas de vestir y en el caso de las víctimas muertas, necesito la indubitada sí o sí y el momento de la autopsia es el momento de tomarla. Ada, porque así te escuchan desde el interior. Mi pregunta era, ¿en qué casos corresponde más el Conviene. corte o el hisopo? O el Bueno. hisopado en el caso de las uñas. Si ¿Cuál en- sería lo recomendable para Por tener ejemplo, en cuenta? si hay evidencia de que la víctima se trató de defender, por ejemplo, tiene las uñas quebradas, haces el corte. El largo de uñas. Si no tiene uña, no la va a poder cortar. ¿Sí? Sí, eso depende. Pero no las dos. Cuando tomen la decisión es una o la otra, no las dos. Bueno, los robos y hurtos. ¿Qué nos va a importar? El lugar del hecho, los elementos de la escena, si hay cámaras, el posible número de autores, las evidencias y el tiempo que transcurre entre que se ocurre el hurto y vamos a tomar la muestra. ¿Qué vamos a buscar en la escena? Objetos, prendas olvidados, escupitajos, sangre sobre alambres, vidrios cortados, pellejos de piel, cualquier cosa que pueda haber dejado esta persona cuando se estaba saliendo de la escena. Y en el domicilio del presunto autor, ¿qué vamos a buscar? Lo que se robó, que pueden ser elementos pertenecientes a las víctimas, armas y herramientas. Y en ese caso, ya estos objetos no voy a hacer el cotejo con el imputado, ¿sí? Con la simple observación de la víctima de que esos elementos son de él, basta. Entonces, sobre esto generalmente no vamos a hacer nada. Euge, no te escuchan en el interior la pregunta. En los lugares del hecho a veces toman muchas muestras de ADN de contacto. Ahora vamos a ver ADN de contacto en un ratito. Perfecto. Les pongo un caso del robo en una empresa. En una empresa, es una empresa comercializadora de alimentos, hubo un robo de la caja y lo único que encontraron fue un pullover amarillo que no correspondía a ninguno de las personas que habían trabajado ese día. Y los sospechosos eran dos, un albañil de la construcción aledaña y un empleado de distribución. Bueno, la víctima es el dueño, la hipótesis es que el dueño del pullover es el autor del hecho. Lo que se hizo fue, ahí fue importante que nos dijeran qué buscar, porque lo que queríamos buscar era a quién pertenecía el pullover. Entonces buscamos las zonas de mucho contacto, como puede ser el cuello, se toma la muestra y se busca. En esta no voy a buscar sangre, no voy a buscar semen, voy a buscar eso. Se determinó la presencia de células en cuellos y puños, se obtuvo un perfil genético y se comparó con el de los dos sospechosos. ¿Y qué pasa? Era el albañil, entonces el empleado le pudo hacer un juicio al dueño de la empresa por injurias y calumnias. Después un accidente de tránsito. Acá también es muy importante tener en cuenta, cuando es un accidente de tránsito, el número de personas, y ahí, cuando son irreconocibles, es muy importante conocer de primera el listado de las personas que iban en un colectivo, por ejemplo, o en un accidente aéreo. El lugar del hecho, por si hubo fugas, a ver si hay cámaras presentes, y la relación filial del autor del hecho con los acompañantes. El primer caso es de una persona que fue encontrada en la vera de la Ruta 9, digamos, de la autopsia surge que había sido arrollada y el autor del hecho estaba dado a la fuga. Entonces vino un comedido y dijo, mi vecino tiene el auto todo chocado en el garage, muy importante. Cuando se hacen
cuando se busca, encontramos en el garage de ese vecino este auto chocado y se hace un hisopado del capot y del paragolpe. ¿Sí? Nos daba Adler positivo, que es un método presuntivo, no indica la presencia de sangre humana, y hemoglobina humana negativo, y había un montón de muestras. Entonces, en ese caso, se procedió a pedir el citocromo oxidasa. Salta no lo hace, lo pedimos a la UBA, y realmente era de un perro. O sea, se puede determinar la especie. Entonces, este señor sí había chocado, pero era un perro, no esa persona que estaba abandonada. Otro accidente de tránsito. En este caso, era un solo conductor, hubo un choque en la rotonda de Güemes y había un cuerpo calcinado. Y había que identificarlo, ¿sí? No era un hecho penal, sino una identificación. Había unos familiares disponibles, había una madre, un hermano y un padre que no se presentó a donar la muestra. El hermano no nos sirve, pedimos la madre. En esa época hacíamos solo 15 marcadores y cuando hacemos la identificación nos daba esto. 9,16 por 10 a la 3. Y una probabilidad de maternidad muy baja. Nosotros estamos tratando de desterrar este número porque el que nos importa es este. Este lo que quiere decir es que 9 de cada 1000 mujeres de la población de Salta podrían ser con estos marcadores la mamá de este chico. Eso es lo que dice ese número. Entonces, lo que hicimos fue pedir el aporte de la indubita del padre y este número se incrementó. ¿Por qué nos da este número tan bajo? Porque evidentemente las frecuencias de los perfiles genéticos de estos dos individuos eran muy frecuentes en la población de Salta. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con el ADN de toque. ¿A qué vamos a llamar al ADN de toque? Al ADN que nosotros dejamos por la descamación de nuestros epitelios. ¿Cómo está constituida la piel? La piel tiene varias capas. El estrato que perdemos es el estrato córneo. ¿Qué es el estrato córneo? Son esas células que se descaman de nuestra piel porque están programadas para morirse, están en estado de epignosis. Esas células, imagínense que si se descaman de nuestra piel, ¿por qué se van a quedar pegadas a esta mesa? O se van a quedar pegadas un ratito, nada más. ¿Sí? Entonces, en las superficies de nuestras manos, ¿qué vamos a encontrar? ADN libre, vamos a encontrar fragmentos de células, vamos a encontrar transferencia exógena, porque a lo mejor yo le di la mano a usted y mis células pasaron a usted. ¿Y cuánto tiempo durará eso? Ahora vamos a ver. Vamos a tener células endógenas, que son de estas capas, pero esto sí se produce una injuria. Por ejemplo, me raspé la mano, ¿sí? Y muchas células anucleadas. De estas son las que más abundan. Y lo que vemos al microscopio es esto. Esto que se ve bastante feo, igual lo vemos nosotros. Entonces, se hacen experimentos, por ejemplo, con un teclado de una computadora. Prueban con un usuario habitual y después prueban, intercambian y tocan por 5 minutos otra persona. Mangos de cuchillo, madera, plástico y metal. Una persona los tiene 10 minutos tocándolos y después hacen el cambio. Durante 1 minuto lo toca otra persona. Y lo mismo hicieron con los volantes del auto y las manijas externas e internas. ¿Y qué vieron? En el teclado de computadora, el oscuro es el donante primario, el usuario habitual. Y el clarito es el segundo. En el teclado ven que vamos a tener, digamos, en más concentración el primer donante, el usuario habitual. En la madera ocurre al contrario, ¿sí? En el plástico, medio parejo, y en el metal vamos a tener el segundo donante primero. Entonces, el que ingresa a la escena criminal y agarra el cuchillo con la mano sin guantes, lo meten preso, igual que al imputado. Este es el volante, vamos a tener del primer donante más que del segundo. Y en los picaportes es indistinto, depende si les da el sol, la lluvia, depende más de factores ambientales porque son externos. Sin embargo, nosotros podemos obtener ADN. Nosotros necesitamos esa cantidad como mínimo para obtener un perfil decente. Y miren lo que se obtiene. Esto está expresado en nanogramos. Es decir, que a pesar de que nosotros podemos obtener ADN, no vamos a tener un perfil genético. ¿Sí? Entonces,
Esto del ADN de toque es útil cuando obtenemos un perfil, pero no le pongamos tantas expectativas porque la realidad es que la mayor parte de las veces no obtenemos nada. Hisopados de uñas, ahí va para la doctora. En hisopado de uñas hicieron un experimento, ¿sí? Hicieron un experimento de transferencia donde mujeres rascaban la piel de un masculino. Mano derecha e izquierda, y lo que hicieron fue tomar muestras tiempo cero, 3 horas, 6 horas, 12 horas y 24 horas. ¿Qué obtuvieron? Mujeres que no habían arañado, bueno, no obtenían perfil genético. En el tiempo cero, o sea, araño, solamente 15 de 18 muestras daban positivo para un masculino. 3 horas, 5 de 18 encontraron perfil masculino. 6 horas, 3 de 18 y a partir de 12 horas nada. Para que vean la importancia de la toma de muestra en el tiempo que debe ser. Por ahí lo encuentran a los 2 días al imputado y le quieren hacer un hisopado de uñas. No tiene sentido. Bueno, las muestras indubitadas vamos a tener hisopados bucales o sangre por punción venosa clásicamente. Particularmente yo prefiero los hisopados bucales, no sé qué toman acá. Bien. ¿Por qué? Pues el hisopado bucal no es violento, no representa un riesgo biológico para el tomador. ¿Y quiénes lo pueden tomar? Cualquier profesión afín cuyas incumbencias se lo permitan. Acá es muy importante que si la persona está viva y puede dar su consentimiento, nosotros necesitamos sí o sí el consentimiento informado para proceder por el Tratado de Prüm y los derechos humanos, ¿sí? No es un capricho, es nuestro. Muestras indubitadas en cadáveres va a depender de la calidad y de qué tengamos de restos humanos. Pueden ser sangre, huesos, dientes, uñas, la fracción ungueal, trozos de tejido, músculo, cordón umbilical, hisopados bucales, depende de lo que tengamos. Y sí les recomiendo que hagan la consulta al laboratorio para ver cuál va a ser la idónea. Cuando identificamos, si tenemos la posibilidad de hacer las huellas dactilares, 100% de identificación. La prueba del ADN llegamos a 99,9999%. Depende del estado del resto óseo, no del periodo. Pues no sé, de 50 años, de 100 años. Yo le voy a contestar lo que contesto siempre. Si a las momias de Yuyay y Yaco, que estaban hace 500 años, les pudimos sacar ADN y estaban bien preservadas, si el hueso está bien preservado y tiene 50 años, lo podemos hacer. El tema es que los laboratorios forenses generalmente no trabajan con material antiguo. Y Argentina tiene laboratorios que se especializan en eso. Entonces, a lo mejor el laboratorio de acá puede acondicionar las muestras y se puede pedir una colaboración al equipo antropológico argentino, al EAF o al Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿qué niveles de información nos va a dar un perfil genético? Un perfil genético completo, sin evidencias de mezcla, o un perfil genético mezcla proveniente de dos o más individuos, vamos a decir que son perfiles informativos. ¿Por qué los puedo comparar? Ahora, si yo tengo perfiles incompletos con mezclas de bajo nivel de detección o no obtengo perfil genético, voy a decir que esos son no informativos. Por más que yo tenga ADN, no voy a poder hacer nada. Si yo tengo perfiles informativos, ¿qué voy a hacer? Si el perfil del rastro es diferente al del individuo, voy a hacer una exclusión, ¿sí? Entonces, el perfil del rastro corresponde a otro individuo y no sigo por ahí. Ahora, si el perfil del rastro es igual al del individuo, es una inclusión, ¿sí? Incluye. ¿Y ahí me quedo es un match? No. Yo lo que tengo que hacer es una valoración estadística para ver los resultados. Voy a estimar ese LR, ese número tan hermoso que es tan difícil de comprender. Bueno, entonces la regla básica es que el resultado de un análisis comparativo entre un rastro y un perfil, sí o sí, tiene que ir acompañado de esta valoración estadística. Esa valoración estadística le da solidez a la prueba genética. Sin esa valoración estadística, no sirve. ¿Y qué es SLR? No es nada más ni nada menos que la comparación de dos hipótesis, ¿sí? O de una evidencia bajo dos hipótesis diferentes.
¿Qué hipótesis? La que propone la Fiscalía contra la que propone la defensa. Es eso. Nosotros lo que hacemos es le damos un número con un poder de exclusión tan grande que les puede servir mucho o nada. Sí. Entonces, los resultados de este LR, si el LR es mayor a 1, apoya la hipótesis de la Fiscalía. Si el LR es 1, la evidencia es neutra, no se inclina hacia ningún lado. Eso no suele pasar nunca, ¿sí? Y si es menor a 1, la evidencia apoya la hipótesis de la defensa. Acá les he puesto este cuadro. ¿Qué quiere decir? Este es un cuadro que lo usan los australianos. Este cuadro lo tienen que elaborar el laboratorio. Si el LR es mayor a un millón, ¿sí? Significa que es extremadamente fuerte la prueba. Si el LR es 1 es neutral y si está por debajo de 1 es limitada y si tiene este número es improbable, ¿sí? Eso significa ese número. Entonces vamos a decir que dentro del marco bayesiano y de las estadísticas en genética forense, un match no es una identificación, necesita esta valoración. ¿Sí? Y lo que hay que hacer es integrar el resultado del ADN con otras disciplinas forenses. ¿Cómo podría hacerse esto? Haciendo, digamos, el juez, el fiscal o el magistrado debería tener en cuenta la probabilidad a posteriori, ¿sí? ¿Y qué es la probabilidad a posteriori? La evidencia genética multiplicada por la información no genética. Por ejemplo, yo obtengo el ADN de una persona, pero esa persona en el momento de la comisión del hecho estaba en Francia. ¿Sí? Entonces, la prior odds esta va a ser 0. Por lo que sea, me da 0. O sea, esa persona no puede haber cometido el hecho, ese ADN estaba desde antes. O fue puesto después, no sé. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Y yo les recomiendo a los magistrados que lean un poco de esto porque les va a servir mucho no solo para la genética, sino para todas las disciplinas forenses. Entonces, un resultado está condicionado a varias cosas. Por ejemplo, la cantidad de ADN presente, si está degradado o no, el número de contribuyentes. Y nosotros no siempre vamos a poder dar una respuesta, aunque el espíritu del genetista siempre es darle la respuesta y por eso nos desesperamos, les peleamos y todo lo que pasa. Bueno, en genética forense es muy importante la estandarización, es decir, que todos los que hacemos genética forense lo hagamos de la misma manera. Y para esto existen un montón de normativas internacionales, guías de diferentes organismos como el SWICDAM, el EMSI, el ENDAP, el ISFG, en Argentina la Sociedad Argentina de Genética Forense, este es el grupo hispano-español parlante de esta sociedad, del cual nosotros formamos parte, en general los laboratorios, y Catamarca participa en ejercicios de intercomparación de este grupo y de este grupo. Es muy importante la formación del analista en genética forense para que lo tengan en cuenta cuando les vayan a dar los permisos y si les pueden dar plata mejor. La validación de los métodos es muy importante, es decir, que nosotros, a pesar de que trabajamos con kits que nos venden comercialmente, saber si eso funciona en nuestro sistema, hacer una buena análisis e interpretación de los perfiles por el empleo de estas validaciones, estudiar cómo se hace una valoración estadística, acordando con el fiscal o con el magistrado las preguntas o las hipótesis. Y muy importante, empezar a emplear los registros de bases de datos de ADN, que a medida que le demos más perfiles se hacen más eficientes, y prevenir la contaminación. Yo les cuento que nadie que haga genética forense va a trabajar distinto, pues nosotros seguimos protocolos. Lo que hacemos es hacerlo funcionar con el equipamiento que nos brindan. Yo hoy estuve a la mañana viendo los laboratorios y la verdad que tienen el equipamiento correcto. Las conozco tanto a Fabiola como a Romina de los cursos que vamos a hacer, en los cuales, a pesar de que ustedes crean que no nos instalamos a las 8 de la mañana y salimos a las 6 de la tarde, somos ratas de laboratorio realmente. Y seguimos normativas, nosotros no inventamos nada, copiamos todo. Por lo tanto,
es de esperar que un análisis realizado en Salta, en Tucumán o en Buenos Aires nos dé el mismo resultado. Entonces confíen en sus peritos, porque son buenos. Acá es solamente para mostrarles que nosotros tenemos varias revistas científicas que las leemos todo el tiempo para acotarnos a esos estándares científicos. Contarles que, y ahí se me borró uno, que la prueba satisfactoria para nosotros es, en este verde oscuro estaba la muestra, es el análisis de la muestra bajo una hipótesis dada con un informe pericial. Para nosotros eso es prueba satisfactoria, entendemos que para ustedes a veces no. ¿Y por qué nosotros queremos y necesitamos trabajar con sistemas de gestión de calidad? Porque los resultados de cualquier pericia, no solo la genética, son muy importantes para la administración de justicia penal. Entonces, nuestros resultados deberían ser veraces y fiables, y la única forma de que sean veraces y fiables es que sean precisos, confiables y trazables, es decir, técnicamente válidos. Y para que todo eso ocurra, nosotros trabajamos con protocolos estandarizados internacionalmente. ¿Por qué yo digo que es muy importante acreditar? Porque yo puedo decir que soy bueno, pero no importa que yo diga que soy bueno, alguien lo tiene que poder comprobar. Y la comprobación tiene que ser externa. Y en Argentina existe un órgano argentino de acreditación que lo que hace es verificar una realidad objetiva de calidad basada en el cumplimiento de esos estándares que el laboratorio mismo dice que va a cumplir. Entonces la acreditación no es nada más y nada menos que la evaluación objetiva e imparcial por un tercero que declara la competencia técnica, edilicia y de equipamiento de una pericia, genética o la que fuere. Genética, indicios biológicos y genética van a estar bajo una norma particular que es la 17025. Para otras áreas como abordaje del lugar del hecho es otra, la 17020 si yo no me equivoco. Y es muy importante que a pesar de que por ahí no tengan aún el dinero para solicitar la acreditación, se trabaje como si ya lo estuvieran. Porque el estándar de calidad es fácilmente comprobable. Para ir medio cerrando ya, les quiero hablar de las bases de datos genéticos. Las bases de datos genéticos, cualesquiera fueran, el doctor empezó hablando de la medicina personalizada. Bueno, un banco de datos genéticos es la colección de datos genéticos con diferentes objetivos. Es organizado. Y pueden incluir diferentes informaciones. Nosotros generalmente vamos a hablar de 4 tipos. Las poblacionales o de referencia, muy útiles en genética forense, humanitarias, investigación criminal y la investigación clínica médica. Esta en forense no nos importa mucho, pero esta sí. Las bases de datos de genéticos de referencia, ¿para qué nos sirven? Para estimar las frecuencias y conocer cómo está caracterizado genéticamente la provincia de Catamarca. ¿Por qué? Porque son la base para calcular esto. Los índices de coincidencia, la probabilidad de exclusión, la probabilidad de inclusión. ¿Se acuerdan que yo les había puesto ese número tan grande de LR? Bueno, ¿a partir de qué número yo puedo considerar que es irrefutable este ADN en mi población? ¿Cuáles son los alelos más comunes? ¿Qué sería un perfil común y qué no? Y para calcular el adhood ratio, ¿sí? Entonces, básicamente, vamos a usar estas bases de datos de referencia para saber cuán probable es que un perfil genético coincida porque hay una identificación contra que coincidan por obra y milagro del azar. Las bases de datos genéticas humanitarias, ¿por qué nos importan? Porque nos sirven para buscar personas desaparecidas en procesos donde se comienza con una investigación preliminar y puede o no terminar una pericia genética. Yo acá les he puesto ejemplos En Argentina hay un problema que es la falta de entrecruzamiento de datos, y les debe pasar en la parte de penales también, porque una persona que comete delitos en la provincia de Tucumán a lo mejor no tiene ni idea en Catamarca que cometieron y tiene una acumulación de delitos en varias provincias. En genética pasa lo mismo. Este es un caso de un chico que estaba como NN en Mar de Ajó, ¿sí? El chico fue buscado 8 meses por la familia, creo que iba a un recital y falleció en Mar de Ajó y la familia era de La Plata. Los familiares se cansaron de buscarlo hasta que una persona conectó los datos y en el mismo Buenos Aires. Esta chica
se fue a hacer una atención médica en Capital Federal y estaba como NN en un cementerio de Merlo. Y la familia la buscó años. Entonces existe un problema muy grande entre el cruzamiento de datos de NNs. Y no reviste causa penal porque no hay una investigación de qué pasó. Bueno, el golpe de Estado cívico-militar de Argentina, que tiene una ley y un banco de datos que se dedica solo a eso. Por ejemplo, Argentina, ¿cómo debutó con la genética forense? Con el atentado de la Embajada de Israel. Fue la primera vez que se utilizó la genética forense para la identificación en un delito penal. Que yo podría pasar un tsunami como en Tailandia. Bueno, acá no porque no tenemos mar, pero podría pasar algún evento trágico, catastrófico, que quisiera un gran número de cuerpos que tuviéramos que identificar. Un accidente aéreo. Hubo un accidente de sol acá en Mendoza, creo que cayó un avión no hace muchos años. Bueno, sí hace muchos años, en el 99. Y tenemos otros temas que son los fronterizos. Por ejemplo, en Salta, acá les he puesto el ejemplo de la frontera entre Estados Unidos y México con los coyotes. Tienen miles de personas no identificadas y existen un montón de organizaciones no gubernamentales que están haciendo cosas para que esto no pase. La gente va a seguir pasando, pero los van a poder identificar. O, por ejemplo, en México, en el rancho de Izaguirre, donde reclutaban jóvenes y cuando ya no les servían más para el tráfico de drogas, los mataban y les hacían el pozole, digieren los cuerpos con ácido. Entonces no había forma de identificación, pero sí encontraron las zapatillas de todos. E hicieron la identificación a partir de las zapatillas. Bueno, en este caso, usted que preguntaba de los huesos de larga data, nosotros vamos a tener los perfiles genéticos post-mortem que corresponden a las personas que queremos identificar contra los ante-mortem. Y ante-mortem pueden ser el cepillo de dientes, el cordón umbilical sequito que conserva la mamá, la máquina de afeitar el diente. Esto, si disponemos del cuerpo, no sirve. Esto es para una condición extrema. Podemos hacer la comparación por pedigríes o por pares. Por pedigríes porque tengo los familiares, entonces primero voy a determinar que verdaderamente estos objetos corresponden a un hijo, que podría ser este de estas dos personas. Y recién ahí voy a comparar esto con el hueso de acá de la fosa. Y lo que nos importa ahora son las bases de datos criminales. Tenemos una nueva ley en Argentina que reemplazó la anterior, que lo que tiene de atractivo, estemos de acuerdo o no, es que involucra todos los delitos. La anterior solo involucraba los delitos sexuales. Y nosotros sabemos que a veces el delito escala de robo o hurto, pasamos a homicidio. ¿Para qué nos sirve? Para identificar sospechosos, para poder hacer la vinculación de los casos, para excluir sospechosos, porque si ya lo tengo cargado por otro delito, lo cotejo con mi evidencia de este caso que estoy sospechando y puedo excluir o no, para hacer identificación forense, apoyo a justicia y la prevención sobre todo el delito. Históricamente, las bases de datos empezaron con el descubrimiento del ADN en 1953, podría decirse, y después con la intervención de estos científicos que generaron los métodos para poder hacer esto fácil y rápido. Y la primera base de datos genéticos del mundo data de 1995, el Reino Unido, que tiene la base de datos más grande del mundo hoy. ¿Pero por qué? Porque son tramposos, igual que los de CODIS. Ellos no sacan los perfiles genéticos, entonces resuelven el caso y lo dejan. Y eso hace que haya muchos matches espurios. Eso no debería pasar en las bases nuevas. ¿Qué pasa en América Latina? Bueno, Argentina tuvo una de las primeras bases de datos genéticos, pero con un fin particular, delitos de lesa humanidad, con la ley 26.548. Y funciona desde 1987. ¿Sí? Después tenemos Brasil, está muy avanzado, Chile está súper avanzado, pero todavía tienen pocos perfiles, 78.000 perfiles es poco. Mendoza tiene 60.000 perfiles, solo la provincia. De todas las provincias de Argentina es la que tiene una base de datos más efectiva. Después surgió esta ley, la 6.679, 26.000, no 6.000, que está desde 2013, que vincula, que se emplea solamente para delitos sexuales. Y en octubre del año pasado tenemos esta,
la 27759, que tiene como interesante esto de todos los delitos. Hay muchos países que tienen bases de datos, esto se los dejo, igual la información se las dejo, solo para que sepan contra qué perfiles se podrían pedir, contra qué países se podrían pedir cotejos genéticos. La Interpol ofrece una herramienta muy buena que se llama búsqueda negra. Nosotros en Salta la hemos usado en 2 casos. Uno es un indigente que lo quemaron en la vía pública porque se le antojó a una persona. En la base de datos de huellas digitales de la provincia de Salta no existe esta persona, ni en Argentina. Entonces lo que suponemos es que es de algún país limítrofe y lo mandamos a búsqueda negra en Interpol con las huellas y con el perfil genético para ver si algún familiar lo está buscando en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un caso que se dio en febrero de una chica paraguaya que fue víctima de trata de personas y la encontraron en España, encontraron su cadáver. Y había una familia en Paraguay que la venía buscando y había usado la herramienta de Interpol. En Argentina, ¿qué pasa? En Argentina, entre 2004 y 2016, 20 provincias argentinas crearon registros genéticos forenses locales en base a leyes. Sin embargo, solamente en 6 provincias de Argentina funcionan efectivamente estos registros, estos bancos genéticos, con diferentes números y diferentes éxitos. Entonces, Argentina tiene la dificultad de que es un país súper federal. Yo ahí les he puesto en azul las leyes, las provincias que tienen leyes provinciales de delitos contra las personas. Y las rojas solo tienen contra integridad sexual. Entonces, si bien Argentina es un país federal y tiene leyes, cada provincia tiene leyes distintas, todavía hay provincias que no las tienen y hay muchas leyes que aún no se encuentran reglamentadas. Y hay provincias que no tienen ni banco de datos genéticos, ni registro, ni laboratorio, ni nada. Pero lo que sí tenemos hoy es esta ley nacional que modifica y reemplaza la anterior, entonces por ahí estratégicamente las provincias que no tienen podrían mandar los perfiles a las provincias que tienen cerquita, hacer los perfiles. Usted con La Rioja creo que no tiene, ¿no? Bueno, La Rioja podría hacer un convenio con Catamarca y empezar a aportar a este banco nacional para que esto de ser federal es bueno, pero a veces no tanto. En este caso yo les he puesto las diferencias entre las leyes para que les queden. Lo más importante para mí es que esta nueva ley contempla todos los delitos, genera muchas categorías y tiene carácter humanitario. La ley anterior no contemplaba esto del carácter humanitario de la búsqueda de NNs. Si ustedes con poca gana se ponen a investigar, van a tener mucho más NNs de lo que podrían pensar en La Rioja. En Salta tenemos 131 NNs. ¿Sí? De esos 131 yo tengo identificado 14 por ADN, el resto por huellas dactilares. No sabemos quiénes son todavía. Lo bueno es que separa la base de datos genéticos del registro filiatorio. Y eso le da autonomía a la base y al registro, no pudiendo hacer que eso se use de manera malograda por personas que tengan algún interés particular. Y otra cuestión muy interesante es que genera la acreditación, es decir, la estandarización de los laboratorios, que absolutamente todos trabajen igual. ¿Y cómo es la búsqueda? Nosotros vamos a cargar la evidencia, ¿sí? Vamos a cargar el perfil genético a GENIS. Mi provincia tiene GENIS. Hay provincias que tienen. De las 6 bases de datos funcionantes, 3 tenemos GENIS y 3 tienen CODIS. Otro problema. Vamos a meterlo a GENIS, que hará o no match con alguno de los imputados que esté cargado. Nosotros tuvimos 2 matches efectivos en Salta de un abusador sexual del norte, tenía 2 casos en Orán y uno en Tartagal. Lo imputaron por uno de Orán y saltaron los otros 2 que estaban cargados desde el inicio de la base de datos y que eran causas cold cases, o sea, causas frías. Entonces, es muy efectiva la base de datos. Yo les invito a que se pongan las pilas y que generen su base de datos. Y cuando hay match, se envía a los que solicitaron la introducción de la evidencia y de la indubitada, entonces se informa y se ponen en contacto y bueno, generan la causa penal.
Y bueno, y ya como para ir cerrando, les quiero contar un caso de un ADN fantasma y por qué fue importante el uso de base de datos. En el 2007, esta oficial de la policía de Alemania es asesinada y se hallan restos en un automóvil, ese automóvil verde, procedente de una mujer que no era esta policía. Cuando empiezan a buscar en bases de datos en Europa, ese perfil genético empieza a coincidir, todos estos puntitos rojos, empieza a coincidir con otros perfiles procedentes de actos delictivos recontra diferentes en un montón de países de Europa, que ellos sí tienen la interconexión por el Tratado de Prüm desde el 2009, por ahí. Entonces, finalmente encuentran un cadáver que por antropología forense y características médicas era un varón, ¿sí? Entonces empiezan a pensar que era un transexual, o sea, que habían encontrado muerto al autor de todos estos hechos y que era un transexual, o sea, un masculino, una femenina, transexual masculino sería. Y se le atribuían más de 40 delitos cometidos por toda Europa. Bueno, cuando empiezan a hacer una investigación un poco más profunda, este grupo neonazi se atribuye la muerte de el perfil genético encontrado de este cadáver calcinado, no era un cadáver masculino y el perfil genético que habían encontrado era de una empleada de la empresa que suministraba material a los laboratorios forenses, que había contaminado las muestras. Entonces agarraba los hisopos, como hacen con la garrapiñada, soplan la bolsita, meten la garrapiñada. Bueno, esta hacía lo mismo con las bolsitas, para poner el hisopo, no los esterilizaban. Razón por la cual se disparó la necesidad de contar con esta norma ISO de la producción del material para los laboratorios de genética forense. Entonces, como ustedes ven, las bases de datos tienen una potencialidad genial, pero tienen que ser manejadas por gente que sepa. En este caso estaban atribuyendo todos esos crímenes a un ADN fantasma por el error del operador del envasado de un producto. Y por eso es importante comprar el producto que se debe comprar y no cualquiera, porque sea barato. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Romina tiene mi contacto por cualquier pregunta. Le agradezco a Romina no solo por invitarme a dar la charla, sino por su cálida bienvenida. Bueno, la genética es hermosa, la bioquímica es hermosa. Úsenlo como herramienta, pero de manera coherente, porque después hay que ir a defender esto en los tribunales y darle una explicación lógica. Y si no lo hacemos, a lo mejor estamos gastando recursos del Estado y nuestros estados últimamente están muy pobres. Entonces hagamos uso eficiente de los recursos y los invito a que se instruyan, que llamen a los laboratorios y que pidan la opinión. Nosotros no tenemos la verdad, pero a veces en un contexto dado podemos ser muy útiles. Bueno, muchísimas gracias.